Ese sería. Ese sería. Lucía Gamba pregunta, ¿cómo trabajar la aceptación de quienes prefieren seguir dormidos? Mira, bueno, mira, acá la pregunta vamos a enmarcarla en algo. Sí. En la visión que nosotros estudiamos se dice que nuestro nivel evolutivo se puede clasificar en tres: el dormidito, el somnoliento y el despierto. ¿Sí? ¿Qué diferencias tienen en el marco de lo que estamos hablando hoy? Resulta que el dormidito está totalmente perdido en cada una de las máscaras que se ponen. ¿Sí? El somnoliento a veces se da cuenta que no es la máscara. Y el despierto usa todas las máscaras, pero es consciente de que es un ser haciendo D. Ese sería. ¿Está bien? Bueno. Cuando alguien se despierta o está más cerca de la experiencia de su ser, en ese momento no te preocupa lo que haga o no haga el otro. No te preocupa el dormidito. Te despierta amor el dormidito. Porque ahí lo comprendes más. Porque te comprendes más a vos y ves que ese también es vos expresándose a través de un ego todavía no tan pulido como para expresar el ser de la misma manera que vos. Entonces no te va a preocupar. No Entonces, te hace sufrir, exactamente. tampoco. Acá lo que le diríamos a Luciana es que trabaje más ella. ¿Sí? Exacto. Porque acá no es que es como trabajar la aceptación de quienes prefieren seguir dormidos, no es que tiene que trabajar la aceptación ese dormidito, sino que ella, la aceptación de que el otro está dormidito por ahora. Está en ese es grado, su estado. en su estado. Y además ella, como cualquiera de nosotros, alguna vez estuvo en ese estado, donde no nos interesaba nada de la espiritualidad, donde no nos interesaba más que lo concreto, más que lo mundano. Todos estuvimos ahí alguna vez, en esta existencia o pasadas existencias. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, todos los que están escuchando esta conferencia, esta charla, este micro, en algún grado sí están de somnoliento para arriba, porque a un dormidito no le interesa esta charla, no le interesa en lo más mínimo. No. O sea, ¿qué me viene a hablar de ego espiritual, de ego mundano? No le interesa lo más mínimo, entonces lo tenemos que dejar porque no tiene por qué interesarle. O sea, claro, en algún momento le va a interesar. En algún momento le va a interesar. En algún momento. Bien. La pregunta de Jimena Carpinelli sí. es: ¿cómo se puede trabajar la integración del ego y el ser? Bien, bueno, y eso también lo estuvimos hablando porque tenemos el ego mundano y el ego espiritual. Los dos coexisten al mismo tiempo y articulan, o sea, trabajan exactamente. Ahora en este diálogo, los dos tenemos nuestro ego mundano y los dos tenemos nuestro ego espiritual. Por eso es posible que nosotros podemos desarrollar la capacidad de expresar el ser a través de nuestra experiencia personal, a través de este rol que estamos teniendo. ¿Sí? Yo ahora lo hago mientras estoy hablando con vos y es más, te puedo invitar a que vos lo practiques, que intentes hacer la meditación en los roles. Ahora, lo que yo pueda sentir igual es intransferible. Yo a vos te puedo intentar explicar la técnica, lo mismo que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, se lo podemos explicar, pero es una experiencia que es intransferible. ¿Sí? Es personal. Sí, y en esto que vos nos contás es más o menos, tiene relación, creo yo, decime si es así, con la pregunta anterior, ¿no? De qué podemos hacer cuando a lo mejor hay un ser que uno ama, que está muy cerca nuestro y que lo vemos dormidito. Totalmente. También, o sea, aceptar que en realidad él está viviendo ese momento de su grado de crecimiento. Totalmente. ¿No? De evolución. Sí. Bien, ¿tenemos alguna preguntita, maestro? Sí, acá tenemos más preguntitas. Bien. Tenemos de Mahadeva, que también es de La Plata. Sí. La pregunta sería, dice, si el ego en sus sucesivas encarnaciones lo hace solo en este planeta. Bueno, empezamos a elevar un poco el tema, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto que puede tener encarnaciones en otros planetas. ¿Sí? De hecho, algunos de los que están en esta humanidad han tenido encarnaciones en otros planetas. Lo dejamos para desarrollarlo en algún otro micro, pero es mucho más extenso, pero la respuesta es sí. Que sí. Por supuesto. Y después dice, Patricia Martino, ¿cómo trabajar la ansiedad y el ego? ¿Sí? Acá, entonces, en base a lo que venimos charlando en esta nota de hoy,
La ansiedad, ¿qué sería? Sería que ahí mi ego se aferra a alguna máscara, ¿sí? Y que esa máscara tiene la expectativa de que algo tendría que ser diferente a como es, demasiado diferente a como es, o que algo tendría que ser antes de cómo está siendo, o que debería ser más adelante y no ahora. Entonces, cualquiera de las máscaras que tenga una creencia demasiado distante a la realidad o que prefiera algo muy diferente, y si me aferro mucho a eso, puede ser creadora de ansiedad. Entonces, la solución es la misma. Si me enfoco en soy un ser haciendo de, todo eso se va a desvanecer, ¿sí? Y bueno, y el ego ya lo vinimos diciendo, ¿no? Bien. Después, Vero pregunta, ¿el ego se relaciona con el karma? ¿El ego se relaciona con el karma? Buena pregunta, Vero. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Fíjate que nosotros vamos viajando y teniendo diferentes existencias. El ego es el mismo en todas las existencias, no cambia. Los dos egos nos acompañan, exacto, en todas las experiencias. Lo que va cambiando es nuestra personalidad, la mente se va cambiando, pero el ego es el mismo, ¿sí? Y de existencia a existencia va el mismo ego con todos nuestros karmas. O sea que, ¿qué tienen en común? Van juntos. Van juntos. Y es más, todo el karma que estamos generando ahora, el positivo evolutivo y el que puede que no, todo va junto. ¿Sí? Bien. Krishna Dharmanat. ¿Existe en nuestra encarnación el libre albedrío? Qué buena pregunta. Sí, bien. Desde la visión yógica, sí. Existe el libre albedrío, solo que no se lo interpreta exactamente igual que en otras formas de entenderlo, ¿sí? Porque si yo les pregunto, bueno, los que nos están acompañando, a vos, ¿qué es el libre albedrío? Uno podría decir que es la capacidad de elegir, ¿o no? Totalmente. La capacidad de elegir. Sí. A lo cual yo pregunto, cuando elegimos, ¿qué parte nuestra es la que elige? Y hay que ver, porque a veces es el ego el que elige, ¿sí? Hay que ver qué ego de los dos. Sí. A veces es la mente la que elige, a veces es el ser el que elige. Ahora, cuando hablamos del ser, ¿qué es lo único que puede elegir el ser? Ser. No elige otra cosa, porque no necesita nada de este mundo. Por lo cual algunos explican el ser no tiene deseos, por lo tanto no hace elecciones. Entonces sacamos el ser. Ahora nos queda el ego, o cualquiera de los dos egos, y la mente, ¿sí? La mente sí hace muchas elecciones, ¿bien? Entonces, ¿qué parte nuestra? Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿quiero salir o me quedo en casa? Es la mente la que elige. Si uno dice, bueno, me senté a comer, miro la carta, ¿qué pido? ¿Pastas? ¿Sí? ¿O pizza? Es la mente la que elige. Entonces, ahí no hay libre albedrío, porque no hay estado de libertad. Ahora, si yo hago cualquier elección y no dependo del fruto de la elección, ahí sí soy libre. O sea que, ¿cuál es la diferencia en aquel que hace elecciones desde la ecuanimidad? O sea, aquel que hace elecciones con la mente, pero instalado en el ego espiritual, ese tiene libre albedrío. Porque llega a un estado de libertad donde no necesita irse o quedarse para estar en paz, no necesita hacer o no hacer, no importa si son ravioles o pizza, no importa si me decís o no me decís, o sea, no importa en el sentido de que no me modifica mi paz interna, pero sí importa desde que puedes estar perfectamente comprometido con eso y hacerlo. Sí, entonces ahí está el libre albedrío. Si no, no sería. Si no, no sería. Bien. Y Viviana, ¿cómo nos damos cuenta que estamos actuando desde el ser y no desde el ego? ¿Y cómo ponerlo en juego en cada uno de nuestros roles? Bueno, es de lo que venimos charlando, ¿no es cierto? Venimos charlando de eso. Mirá cuántas preguntas, nos quedan 3 más. Bien. Bueno, bien, Viviana. Y hay que tener discernimiento. Al principio el dormidito cree que todo lo hace desde un lugar espiritual. Y después nos vamos dando cuenta que no. Entonces, a medida que nuestro discernimiento va avanzando, conforme más nos identificamos con el ser espiritual, vamos descartando lo que no lo es. Pero al principio tenemos que dar por hecho que es normal eso.
que a veces vamos a creer que hacemos algo desde el ser y lo hacemos desde alguno de los roles. Uno de los indicadores es la paz, pero a veces también está en paz alguien que es inconsciente, porque no logra dimensionar los problemas de las macanas que se están mandando. Claro, y está en paz. Entonces acá esto es como una cuestión madurativa. Es muy difícil responder a esto, no porque, por la respuesta que demos, sino que la persona ahí, para darse cuenta, tiene que tener un nivel de conciencia más elevado. O sea que tendría que que más adelante, con una maduración. Perfecto. Bien. Sí. En esto quería volver un poquito atrás Sí. con el tema del libre albedrío, ¿no? Que bueno, muchas filosofías dicen, viste, que cada uno viene ya con un destino de casarse, de tener hijos, de esto, como que eso en realidad, bueno, más o menos como viste la tragedia griega, como pensaban los griegos, sí. ¿no? Que era todo muy trágico. Entonces, en esto que vos nos fuiste explicando, en realidad, si decide la mente, es el ser, el ego, en realidad eso uno lo va armando, excepto por supuesto en el lugar donde decida nacer, que también va a ser una elección antes de venir, ¿verdad? Que va a ser una elección no en el sentido de que uno antes de nacer, Elige dónde va a nacer. elige, está ahí arriba, está Dios y le dice, bueno, quiero nacer en esa familia, tenés una promo que venga con 2 hermanitos. Sí, no es así. No. Nosotros ahora ¿sí? Estamos haciendo. La acción es una elección implícita. Lo que hacemos ahora nos conduce a un lugar luego. Donde estamos ahora viene de acciones anteriores. O sea que sí se elige, pero no de la manera así, esto, aquello. Sí. No es que uno elige a los padres por como decir, bueno, quiero esos padres, sino que hiciste acciones para merecer esos padres. Hiciste acciones para merecer esos hijos o nacer en tal lugar. Sí, está bueno entenderlo. Está bueno entenderlo. Está bueno entenderlo. Está bueno entenderlo. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ponerlo en juego en cada uno de los roles? Ya lo hemos charlado. Sí. Otra pregunta. Caro dice, ¿qué técnicas hay para trabajar cuando aparece el enojo? Bien, bueno, mira, cuando aparece el enojo, en ese momento no está en condiciones de hacer ninguna técnica, porque cuando ya el enojo apareció, ya estás enojado, no puedes hacer nada. O sea, si hubieras podido hacer algo, no te hubieras enojado. Entonces, lo que nosotros, para ser realista, ¿no? Porque si yo le digo, mira, ahí tenés que respirar de tal manera, ahí no vas a hacer nada. Tenés que esperar que se te pase. Vas a estar enojado hasta que decidas. ¿Tenés que contar 10? Sí, hacé lo que quieras, date una vuelta, espera, pero ya se te va a pasar. Porque cuando estás realmente en el enojo, u otra persona está en el enojo, es un estado mental que tiene como principal característica la pérdida del juicio. Uno no piensa igual cuando está enojado. Entonces, cuando estás enojado, que es una decisión interna, hasta que se te vaya esa energía, cualquier cosa que te digan, ¿sí? Te enoja más. Si te dicen, ¿estás enojado? Te enojas. Si te dicen, no te enojes, te enoja. O sea, si te dicen que no te enojas y te decís, bueno, sí, me das la razón como los locos. O sea, todo te enoja. Si yo no estoy enojada. Claro. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar para enojarnos menos. ¿Sí? Y para eso, que le salió hoy en la charla, la aceptación. Así hay que trabajar la aceptación. Indirectamente, lo mejor para realmente no enojarse es la aceptación y el desapego. Es lo mejor para enojarse menos. Y aceptar que es un proceso crear el hábito de enojarse menos. Como es un hábito el ser enojón, enojarse menos es un hábito también. Y que hay que construirlo de a poquito. Dice Eli. Eli nos pregunta, ¿qué hacer o decir cuando alguien considera que vos sos egoísta, pero para no tener una postura de protesta ante las cosas que pasan en la sociedad? A ver, vamos de vuelta. Sí. Eli pregunta, ¿qué hacer o decir cuando alguien considera que sos egoísta por no tener una postura de protesta ante las cosas que pasan en la sociedad? Ahí lo voy entendiendo mejor, creo que cómo viene la cosa. Entonces, como llevémoslo a un ejemplo concreto. O sea, si pasa algo, no sé, la inseguridad, vamos a suponer, la inseguridad, ¿no? Y entonces, un yogi, ¿sí? Hay inseguridad. ¿Qué hace un yogi cuando hay inseguridad? Tiene más cuidado. Revisa de cerrar bien con llave, revisa de no andar por lugares peligrosos, presta más atención. Se cuida y cuida más a sus hijos, cuida más a sus padres, y eso hace, simple, estará más alerta. ¿Ya?
Porque si ese yogi empieza, ay, qué mal está el país, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿cambia algo la realidad de que hay inseguridad? No. Al contrario, la energía se va más para el lado de la inseguridad. Porque te voy a explicar algo. Esta actitud de queja o protesta combina las dos emociones negativas más fuertes que hay, que son el enojo y el miedo. El enojo es la emoción más destructiva y el miedo es la emoción más magnética. Entonces, si vos estás todo el tiempo teniendo miedo de que algo te va a pasar, ¿sabés qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque lo vas a atraer. El miedo es la emoción más magnética. Entonces, nosotros tenemos que tratar de no tener miedo y tratar de no enojarnos lo menos posible, ¿sí? Y que es un trabajo de toda la vida y nunca lo terminás de perfeccionar. Siempre hay algún umbral de fluctuación en esas emociones en algún grado, si realmente tenemos autoconocimiento y somos realistas, ¿eh? Entonces, hay tanto tiempo y energía para eso que no tenemos tiempo para preocuparnos porque al otro no le gusta que yo no esté enojado por cómo están las cosas. No hay tiempo para eso. Déjalo, porque esa persona, además de que está enojada por eso que no le gusta de la realidad, que no acepta, se enoja porque yo sí lo estoy aceptando. Es totalmente un desgaste de energía. Y si yo me pongo a tratar de hacerle ver a esa persona, es un desgaste de energía también. Sí, también. No tiene sentido. No. Dejémosla, en algún momento verá algo diferente o hará lo que pueda hacer. Claro. Como nosotros hacemos lo que podemos hacer. Por supuesto. Y vamos ya terminando. Bien. Y acá dice Laura, ¿cómo diferenciar tolerancia de acumulación? Está bueno esto, ¿no? Porque acá vamos a decir dos cosas, ¿no? Una cosa es la aceptación, ¿sí? Que te da tolerancia, ¿sí? Como uno dice, bueno, acepto las cosas como son y bueno, y tengo que seguir adelante. Entonces no me hace mal lo que está pasando. No me hace mal lo que está pasando. Y yo gano más tolerancia, gano más fuerza, porque acepto que esta es la realidad. ¿Sí? Ahora, si no acepto, pero aguanto, eso ya es resignación, que no es lo mismo que aceptación. De afuera se ven parecidos. Algunos dicen son sinónimos. Tenés que aceptar, tenés que resignarte. No son sinónimos. La resignación es, bueno, bajar los brazos y decir, bueno, esto es lo que hay, no estoy para nada de acuerdo, esto me hace mal, pero bueno, estoy así porque esto está mal. Y eso genera resignación, eso acumulás, todos tenemos un umbral de cuánto podríamos acumular, pasando por todo, la frustración, los miedos, el enojo, todo lo que sea. Sí, ya sea que lo manifiestes explotando para afuera o implosión, lo que sea, ¿sí? Es un proceso y cuando no lo aguantes más te enfermas. ¿Bien? Entonces viene de la no aceptación. Y la aceptación te da genuina tolerancia. Entonces ahí está la diferencia. Una buena diferencia. Sí, ¿qué programa que tenemos hoy, Susi, o no? ¿Qué opinas vos? Sí, me encantó. ¿Qué ha aplicado los chicos de La Plata? Unos temas muy... Uy, ahí hay una muy larga. A ver. Un ser haciendo se va a encontrar efectuando diferentes roles y también se va a encontrar con diferentes situaciones. ¿Estas situaciones fueron construidas por nosotros mismos en un momento pasado? Claro que sí. O sea, ese es nuestro karma. Construimos lo que nos está pasando, nosotros lo construimos. Exactamente, nosotros lo construimos. Exactamente. ¿Qué acción es la que crea estas situaciones y cuáles son las circunstancias que se tienen que dar para materializarse? Bueno, todas las acciones. Todas las que hicimos antes. Todas las que hicimos antes. En otras vidas. Obviamente. En otras vidas, en esta, en todo. Cada acción que hacemos genera una reacción potencial. Perfecto. ¿Sí? Ahora, para que se manifieste, necesita de un contexto fértil. ¿Sí? Vamos a suponer que yo, por mi karma, tengo que encontrarme con una persona que me ayude. ¿Bien? Entonces, para yo recibir esa ayuda, tengo que encontrarme con alguien que sea instrumento de eso. Y entonces ahí me va a poder ayudar. Pero esa ayuda es abstracta, no se limita a las personas. Suponete que vos me tenés que ayudar a mí a lograr algo, ¿sí? Sos instrumento, pero si yo a vos no te encuentro, aparece otra persona que ocupa tu rol. Porque yo sé que tengo el karma de eso, voy a encontrar otro instrumento. O me voy a encontrar en la calle algo, no sé, dinero, y que justo es lo que necesitaba, ¿sí? O justo me llega un regalo, o justo alguien me soluciona.
O sea, va a haber diferentes, pero siempre tiene que ser que yo tenga la potencialidad de recibir eso y que aparezca un contexto favorable para eso. Me parece fantástico. Bien, bueno, y con eso vamos terminando el programa. Sí, fíjate cuántas preguntas. Cuántas conexiones hoy. Sí. Fantástico. Mirá el ego, ¿eh? ¿Viste que el ego era importante? Generó muchas cuestiones el tema del ego. El ego sí, generó mucho. Sí, porque el tema del ego está muchas veces escuchado, hablado, y como vos decís, tenía mala fama. Tenía mala fama, pobre el ego. Porque claro, se identifica con egoísmo, que parece que una persona vive sola para ella, que no le importa el resto y todo eso, entonces ahí vamos. Acá durante la transmisión en vivo tenemos a Sol que preguntó, ¿con la alimentación también se puede pulir el ego? Y sí, también. No tanto por el hecho de lo que como, que sí bien incide, pues los alimentos pueden ser más tamásicos, rayásicos o sádvicos. Sí. Los sádvicos permiten más la expresión del ser. Los tamásicos, que son las comidas compradas o estacionadas, guardadas, ¿no? Más densas. Y las rayásicas, por ejemplo, las más picantes, las de origen animal, todas esas te perdés más en el ego. Entonces, si uno evita lo tamásico y lo rayásico y aumenta lo sádvico, puede. Bien. Pero no solo eso. También podés pulir el ego con la alimentación si algo te gusta mucho. Pero podrías quitarlo de la alimentación y hacer el esfuerzo como el chocolate de repente. El helado. Entonces, de esa manera estás puliendo el ego. ¿No te gustó eso? Ahí se complicó. No me gustó. Sí, pero bueno, sería una forma de pulir. Y si lo elegís como práctica, lo sacás. Y entonces de esa manera pulís el ego. Mira, Liliana hablando de Caleta Olivia pregunta, ¿cómo aceptamos el sufrimiento de las personas que la están pasando mal en estos días, ¿no? En estos días y en cualquier momento, sean cercanas a esas personas o sean desconocidas? La aceptación. La aceptación es muy importante, ya es lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque si yo acepto, ¿sí? Si yo acepto, entonces puedo sostener una energía evolutiva que ayude a las personas que están a mi alrededor. Si hay gente sufriendo y yo me pongo mal, empiezo a generar yo energía de malestar a mi alrededor. Aparte, mi discernimiento disminuye. Entonces, si hay personas que están mal y si yo tengo mi discernimiento claro y algo puedo hacer por esa persona, lo voy a hacer. Y si no hay nada para hacer, tengo que seguir estando en paz, porque si no, esa persona le aporta a esta realidad que estamos viviendo y a este universo energía negativa. Y cuando yo me pongo mal porque esa persona está mal, le aporto también energía negativa. Y entonces tengo que mantenerme al margen de eso. Para eso tengo que estar ecuánime. Para estar ecuánime se necesita entrenamiento y fortaleza interior. No es tan fácil estar ecuánime. Se necesita entrenamiento. Y de hecho, vos fíjate que mucha gente lo ha hecho esto de no escuchar, suponte, los noticieros todo el día, porque ellos mismos dijeron, me hace muy mal a la salud. Así que totalmente. En realidad uno mismo se va dando cuenta cuando hay situaciones que realmente te hacen muy mal. Una pregunta de Necochea. Al fin tenemos una de Necochea, de Susana Montolfo, ¿sí? La mamá de Julieta Schwartz, una amiga y yogi de la escuela. ¿El ego espiritual es el ser? No. El ser es uno, ¿sí? Y está omniabarcante en todo el universo. Es Sat, es existencia absoluta. Egos hay tantos como entidades humanas existientes, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Bien. Ese sería. Está muy buena la pregunta. Está muy buena la pregunta, Susana. La pregunta porque uno podría asociarlo. ¿Alguna más si querés? Y ya nos vamos. Dale. Mariana pregunta, si para el enojo hay que trabajar la aceptación, para el miedo, ¿qué trabajamos? Bien. Así, para el enojo hay que trabajar la aceptación, para el miedo, ¿qué trabajamos? Mira, lo mismo, mira, la aceptación para no enojarse y el desapego para no tener miedos. Bien. Eso sería. ¿Cuántas preguntas hoy? Nos hemos superado en preguntas. Impresionante la participación. Sí, el tema es muy interesante. ¿Alguna más? Y ya nos vamos despidiendo. Dice Adrián de Zárate, dice, ¿hay tiempo para pulir el ego en una sola existencia? Sí. Exactamente, hay tiempo. Bien. Carmen de Necochea
¿Qué pasa cuando uno se posiciona en un estado de paz y los demás se sienten agraviados porque uno no se engancha con la queja constante? Claro, lo explicaste. Es problema de ellos. Problema de No ellos. tendríamos que Sí, preocuparnos. sí, Y sí. Carmen, no dejes tu sádana y a seguir así. María del Huerto de Rojas, Sí. Namasté Sadeva desde Rojas, no era pregunta. Ujú. Y bendiciones ahí para ellos. Última pregunta y cerramos. Vamos, último. María Silvina Pereira. ¿Cómo reconocemos entre los deseos y la voluntad? ¿Sí? ¿Cómo reconocemos, perdón acá, cómo reconocemos entre los deseos y la voluntad interna? Acá me imagino que quiere decir del ser. Del ser. Bueno, porque cuando es la voluntad que viene más de adentro, no nos afecta si eso sucede o no sucede. Perfecto. ¿Sí? Ahora, si yo estoy dependiendo de que se eso cumpla ese suceda, deseo, entonces no no viene viene del de ser, adentro. no, viene de alguna idea de la mente. fantástico. Bien, ha sido nuestro programa más Fantástico, sí. largo y de más preguntas. Y demás preguntas. Bueno, Bueno. muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, vos, a todos los que participaron. Realmente un gusto. Y bueno, y por supuesto los invitamos a seguir, Sí. a seguir los miércoles aquí, a enviarnos inclusive WhatsApp. Por supuesto. Vamos también a colocar los WhatsApp y por supuesto la comunicación vía Facebook. Bien. Y bueno, un placer que estemos todos juntos. Bueno, gracias Susi, gracias a todos por Nada, acompañarnos y bueno, vayan mandando las preguntas que quieran para el próximo programa y vamos a Exactamente. tratar de contestarlas todas y bueno, compartan si les gustó, nos vemos la próxima. Namaste. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros...